Ethan Grayson se dirigió a la majestuosa entrada de la Lamier, la joya de la corona de la alta cocina francesa de Manhattan, exudando el aplomo de un hombre acostumbrado, desde hace mucho, a dirigir salas de juntas y controlar resultados. El suave tintineo de la campana de la puerta anunció su llegada mientras ajustaba la pulida correa de su Rolex, sosteniendo la puerta abierta para Vanessa Carter. Vanessa, su más reciente acompañante de lujo y una modelo cuyo rostro adornaba innumerables portadas de revistas, entró con una elegancia altiva que Ethan admiraba y soportaba a la vez. El restaurante era su habitual espectáculo de opulencia. Candelabros de cristal, como cascadas de luz congeladas, brillaban sobre las mesas meticulosamente dispuestas, donde la porcelana fina y la cubertería reluciente esperaban a su audiencia nocturna. El embriagador aroma de la mantequilla de trufa y el vino francés añejo se mezclaba en el aire, el preludio sensorial perfecto para un entorno diseñado para encantar a la élite. Ethan siempre elegía lugares como este, recintos donde el estatus se exhibía y se reafirmaba. «Esto es increíble», ronroneó Vanessa, sus dedos de manicura perfecta rozando su brazo. Se veía radiante con un vestido escarlata que le quedaba como una segunda piel, cada detalle gritando lujo. Ethan le ofreció una sonrisa ensayada, su expresión cuidadosamente compuesta. La emoción genuina rara vez jugaba ya un papel en sus interacciones públicas. Vanessa, por deslumbrante que fuera, era solo otra pieza en el pulido mosaico de su imagen. El maître los condujo a una mesa privilegiada, una posición tan cuidadosamente elegida que equilibraba la combinación perfecta de visibilidad con la suficiente discreción para sentirse cómodamente privada. La suave iluminación de arriba arrojaba un delicado resplandor sobre la superficie cubierta de lino, y el bajo murmullo de la conversación a su alrededor preparaba el escenario para una velada relajada, pero algo formal. Vanessa, como siempre, no perdió tiempo en asumir el papel de mariposa social, lanzándose inmediatamente a una animada conversación sobre la próxima gala benéfica. Su voz era ligera, con una melodía que se deslizaba por el aire sin esfuerzo, mientras detallaba su participación en los planes para una recaudación de fondos medioambiental. Hablaba con entusiasmo, sus manos haciendo amplios gestos de vez en cuando, mientras hablaba de los apoyos de celebridades y el impacto potencial de la gala en las iniciativas ecológicas de la ciudad. Ethan, sentado frente a ella, asentía de vez en cuando, ofreciendo un distraído «ajá», aquí y allá, pero su atención estaba claramente en otra parte. Había algo, o más bien alguien, justo fuera de su campo de visión, que había capturado su atención. Fue sutil al principio, solo una vaga presencia moviéndose por la bulliciosa sala, pero a medida que sus ojos recorrían el espacio, su pulso se aceleró. Al otro lado de la sala, una camarera se movía entre las mesas con una elegancia y un aplomo que solo alguien muy versado en entornos de alta presión podría mantener. La bandeja que llevaba estaba adornada con una variedad de platos delicados, cada uno más exquisitamente dispuesto que el anterior. Pero Ethan apenas les dedicó una segunda mirada. Su vista se había fijado en la mujer misma, el rostro que, a pesar del paso del tiempo, todavía estaba grabado en su memoria. Clara Bennett, su exesposa, siempre había conocido su rostro, el sutil arco de sus cejas, la ligera curva de sus labios, la forma en que sus ojos marrones parecían ver a través de él. Pero lo que realmente hizo que su corazón se desbocara en su pecho no fue solo el shock del reconocimiento, fue ver su estado debajo de su delantal negro, que estaba pulcramente atado alrededor de su cintura. La pronunciada curva de su vientre destacaba como una declaración innegable. Clara no solo estaba embarazada, estaba muy embarazada. El estómago de Ethan se revolvió involuntariamente al verla, aunque se obligó a mantener intacta su compostura externa.
Tenía que concentrarse, tenía que fingir. Vanessa, por supuesto, ignoraba felizmente la tormenta de emociones que se gestaba dentro de él, todavía absorta en su detallada descripción de la lista de invitados del evento. «Ethan», dijo ella, su voz teñida de molestia ahora, habiendo notado su creciente distanciamiento. «¿Ethan?» Él parpadeó, saliendo de la avalancha de pensamientos que se arremolinaban en su mente, y devolvió su atención a Vanessa, que ahora lo miraba con una mezcla de impaciencia y expectación. «Perdona, ¿qué decías?», preguntó, su voz ronca, delatando la tensión que sentía. «La sesión de fotos para Vogue. Quieren hacer un reportaje de pareja sobre nosotros. ¿No es brillante?». Los ojos de Vanessa brillaban de emoción, y se inclinó hacia adelante, con las manos sobre la mesa como si le estuviera presentando un premio. Sonrió brillantemente, sin darse cuenta de la agitación emocional con la que él estaba lidiando. Ethan, con la cabeza dando vueltas por la visión de Clara al otro lado de la sala, solo pudo lograr un asentimiento superficial. «Suena genial», murmuró, pero sus palabras no tenían convicción real. Su mente estaba a kilómetros de distancia. Echó otra mirada a Clara, que se movía por el comedor con la misma eficiencia enérgica que recordaba tan bien. Su postura rígida como una tabla, sus movimientos deliberados y controlados. Su rostro, aunque profesional, era una máscara, una expresión forjada a lo largo de años de armadura emocional. Sin embargo, debajo de esa superficie, Ethan pudo detectar algo más, una resiliencia silenciosa, una fortaleza que no había estado allí antes. Podía verlo en la forma en que se comportaba, en la sutil tensión de su mandíbula, como si se estuviera preparando contra algo invisible. No era solo el embarazo lo que la había cambiado. Había algo más profundo, algo que le hizo sentir el peso de su pasado de una manera que no había esperado. Ya no era la mujer que había conocido, y esa comprensión, más que nada, lo desestabilizó. Su mente corría a toda velocidad, fragmentos del pasado chocando con la cruda realidad ante él, recuerdos de Clara, tan vívidos y nítidos, parecían pasar ante sus ojos, cada uno discordante en su claridad. La Clara que recordaba había sido callada, reservada y modesta, una mujer que siempre parecía desvanecerse en el fondo de su vertiginoso y trepidante estilo de vida. Nunca había sido el centro de atención. Nunca había intentado competir con el torbellino de su mundo. De hecho, siempre se había mantenido al margen, casi como si no quisiera que la notaran, contenta con las sombras. Pero ahora, de pie ante él, a solo unos metros de distancia, todo había cambiado. La mujer que una vez había sido tan discreta, ahora se mantenía erguida, con una fuerza silenciosa que no había notado antes, y en su vientre llevaba un niño cuya existencia pendía en el aire entre ellos como un pesado secreto. Un niño que muy bien podría ser suyo. Sintió que el pecho se le oprimía ante la idea. Sus miradas se encontraron por un momento fugaz cuando ella salió de la cocina, equilibrando una botella de vino con manos cuidadosas, como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero había un temblor inconfundible en sus movimientos. El paso de Clara vaciló. Su agarre en la botella se tensó casi imperceptiblemente, como si el peso del momento la estuviera presionando de la misma manera que a él. Por un breve momento suspendido, pareció que podría dejar caer la botella, con los nervios a punto de deshacerse. Pero igual de rápido, se recuperó. Su rostro adoptó una máscara de compostura mientras se enderezaba y se giraba para entregar el vino a otra mesa, con la cabeza bien alta, su postura irradiando un aire de confianza tranquila que le resultaba extraño, como una nueva versión de la mujer que una vez conoció. «Necesito usar el baño», murmuró Ethan a Vanessa, su voz apenas audible mientras se levantaba de su asiento antes de que ella pudiera interrogarlo. Sus piernas se movieron por su propia voluntad, llevándolo hacia Clara, como si alguna fuerza invisible lo estuviera empujando hacia adelante.
La interceptó cerca de la entrada de la cocina, interponiéndose directamente en su camino, forzándola a detenerse. El movimiento fue tan abrupto que su bandeja se tambaleó precariamente, la cubertería sobre ella, tintineando ruidosamente en el silencio que siguió. La tensión en el aire era palpable, densa con años de preguntas sin resolver, y sentimientos que ninguno de los dos sabía cómo articular. «Clara», dijo Ethan, su voz baja y cargada con una mezcla de frustración y algo más oscuro, algo más urgente, como si el peso del pasado finalmente lo estuviera alcanzando. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante, Ethan vio la tormenta que se había estado gestando dentro de ella. La mirada en sus ojos era una mezcla de shock, incredulidad y algo más, cautela, como si se estuviera preparando para el impacto de cualquier palabra que él pudiera lanzarle a continuación. «Señor Grayson», respondió ella, su voz glacial, impersonal, cortante. Era como si estuviera tratando de distanciarse de él, como si la distancia entre ellos no fuera solo física, sino emocional, un abismo que parecía imposible de salvar. «No hagas eso», dijo Ethan, la irritación parpadeando en su mirada, su mandíbula tensándose por el esfuerzo de contener la ira que hervía justo debajo de la superficie. «No actúes como si fuéramos extraños». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, crudas y sin filtro. Sus ojos bajaron, involuntariamente, a su vientre hinchado, la prueba innegable de algo que se le había ocultado, algo que no sabía. «¿Es?» preguntó, su voz más suave ahora, pero todavía pesada por el peso de sus preguntas no formuladas. El silencio entre ellos se sentía sofocante, como si ambos estuvieran suspendidos en el tiempo, incapaces de moverse, incapaces de respirar, sin enfrentar la verdad de lo que había entre ellos. La postura de Clara se puso rígida ante la pregunta. Su agarre en la bandeja se tensó. Sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo de mantenerla firme. «No sé qué estás insinuando», respondió ella de manera uniforme, su tono reservado, medido, como si estuviera tratando de mantenerse bajo control, de evitar derrumbarse. «No juegues conmigo», presionó Ethan, su voz bajando aún más. Sus palabras ahora teñidas con un sentido de urgencia, una desesperación que no había esperado sentir. «Estás embarazada. ¿Por qué me estoy enterando así?» La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, mientras ambos permanecían congelados en un momento que se sentía como el peso de años presionándolos. Ella tomó una respiración lenta y mesurada, permitiendo que el aire llenara sus pulmones. Sus ojos se cerraron por un momento fugaz, como para reunir la fuerza para lo que estaba a punto de decir. «Mi vida ya no es asunto tuyo, Ethan», declaró, sus palabras firmes, pero con una finalidad innegable que golpeó a Ethan como una ola fría. No había duda en su voz, ni vacilación. Era como si hubiera hecho las paces con la separación, con el desmoronamiento de todo lo que una vez habían compartido. La frustración de Ethan estalló casi de inmediato, su voz aguda y baja, densa de incredulidad. «Esto es absurdo», siseó, luchando por contener la espiral de ira y dolor que se había estado acumulando dentro de él. Su pulso se aceleró mientras su mente corría, tratando de comprender lo que acababa de decir. «Si este niño es mío», fue interrumpido, antes de que pudiera terminar, las palabras apenas saliendo de su boca. «No es una discusión para este lugar», interrumpió Clara bruscamente, su tono cambiando en un instante, volviéndose más medido, casi como una advertencia. Miró rápidamente alrededor de la sala, su mirada buscando ojos que pudieran estar observando, antes de que su postura se suavizara muy ligeramente. Aún así, la determinación en su rostro permaneció. No iba a dejar que él la presionara a tener ninguna conversación más. Antes de que Ethan pudiera forzar otra palabra, Clara se dio la vuelta.
sus movimientos decididos y rápidos mientras desaparecía por las puertas de la cocina, dejando a Ethan de pie en el centro de la sala, completamente clavado en el sitio. El sonido de las puertas cerrándose detrás de ella fue lo único que rompió el silencio, y con ello, una aplastante sensación de impotencia lo invadió. Por primera vez en años, Ethan se sintió completamente impotente. Su mundo que había construido tan meticulosamente, su vida controlada y ordenada, de repente sumida en el caos. Las piezas del rompecabezas de su existencia, que había dispuesto con tanto cuidado, ahora yacían esparcidas, imposibles de volver a encajar. Regresó a la mesa del comedor con el corazón apesadumbrado, pero su mente ya no estaba centrada en la animada charla o las risas que lo habían rodeado momentos antes. Sus pensamientos divagaban, consumidos por las preguntas inquietantes que se negaban a abandonarlo. Frente a él, Vanessa, completamente ajena a la tormenta que se gestaba en su interior, estaba absorta en el acto de tomarse selfies, su sonrisa radiante y despreocupada. Su alegre indiferencia parecía burlarse de él, profundizando la agitación que se revolvía en su interior. Apenas podía concentrarse en ella. Toda su atención estaba atraída hacia el embarazo de Clara, el peso de ello presionándolo como una carga invisible. Cada vez que intentaba asimilarlo, surgían nuevas preguntas, más de las que podía empezar a procesar. ¿De quién era el bebé? ¿Cómo pudo habérselo ocultado durante tanto tiempo? ¿Y por qué había elegido dejarlo en la oscuridad sobre algo tan monumental? Finalmente, la noche cayó. El suave zumbido de la vida nocturna de Manhattan, apenas perceptible desde las alturas del ático de Ethan. Mientras las luces de la ciudad brillaban muy abajo, Ethan sintió una extraña desconexión de todo lo que una vez lo había anclado. La vista del horizonte, tan brillante y llena de vida, ahora parecía distante y sin sentido. El mundo fuera de su ventana parecía ajeno, como si la ciudad que una vez conquistó le hubiera dado la espalda. Con un vaso de whisky en la mano, Ethan se paró junto a la ventana, los cubitos de hielo tintineando suavemente mientras llevaba el vaso a sus labios. Tomó un sorbo lento. El ardor del licor no ofrecía alivio a la creciente tensión en su pecho. Sus pensamientos volvieron a Clara, embarazada, elegante, su silueta en su mente para siempre ligada a su incansable trabajo en el restaurante de lujo donde había desaparecido sin dejar rastro. Había dejado su vida hacía 5 meses, dejándolo con nada más que preguntas sin respuesta y un vacío que le carcomía por dentro. Ethan lo sintió, el peso aplastante de la pérdida. Pero era más que eso. Era la pesada carga de lo desconocido, lo que amenazaba con consumirlo por completo. Clara siempre había sido serena, pragmática, incluso cuando su matrimonio se desmoronó. A lo largo de los años, había aprendido a mantener un aplomo inquebrantable, incluso frente a tormentas emocionales que amenazaban con romperla. No hubo discusiones explosivas ni salidas dramáticas, ni muestras violentas de ira o reconciliaciones apasionadas. Solo una determinación fría y silenciosa, mientras firmaba metódicamente los papeles del divorcio, cada trazo de su pluma simbolizando un final, y luego se marchaba, su mirada firme e inquebrantable. En ese momento, Ethan pensó que tenía exactamente lo que quería: libertad para perseguir sus ambiciones en Grace and Capital sin distracciones, sin la carga de los lazos emocionales o el peso del compromiso. Se había dicho a sí mismo que esto era lo que necesitaba, que el éxito y el crecimiento personal solo podían llegar cuando no se estaba atado a nada que se pareciera a un pasado, una relación o apegos que lo frenaran. Sin embargo, ahora, de pie en medio de la ciudad que una vez había conquistado, la que había anhelado dominar, se encontraba cuestionando sus decisiones. Las mismas calles que una vez representaron sus triunfos, ahora se sentían vacías, como si los logros que había obtenido fueran meras sombras de algo más significativo
que había dejado escapar. Dando vueltas al elegante teléfono en su mano, Ethan dudó, sus dedos trazando ligeramente la pantalla. El número de Clara seguía guardado, intacto, un recordatorio silencioso de lo que había sido, de lo que había perdido y de lo que no había podido reemplazar. Era como si ese número, ahí en la lista de contactos, fuera una parte de él que no podía cortar por completo, un vínculo con una vida pasada de la que nunca podría escapar realmente. Tomando una respiración profunda, Ethan presionó llamar, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, su estómago apretado por la anticipación y el arrepentimiento mientras la línea sonaba, el sonido resonando en sus oídos. Saltó el buzón de voz, tal como había medio esperado, y no se molestó en dejar un mensaje. El pitido del buzón de voz sonó con una fría finalidad, y el silencio al otro lado solo sirvió para amplificar su frustración, la falta de respuesta de Clara, profundizando el dolor en su pecho. Era como si ella hubiera cerrado ese capítulo por completo, sin dejarle espacio para regresar, sin posibilidad de reconciliación. Clara siempre había sabido cómo desarmarlo, cómo seguir siendo un enigma, una mujer cuyas acciones y palabras eran cuidadosamente medidas, dejándolo en un constante estado de asombro y confusión. Nunca pudo entenderla del todo, y ese misterio, que una vez fue atractivo, se había convertido en una fuente de su más profunda frustración, algo que persistía incluso ahora. En su modesto apartamento en Queens, Clara estaba acurrucada en su sofá, con la mano apoyada protectoramente sobre su vientre redondeado, un símbolo silencioso pero poderoso de la nueva vida que estaba nutriendo. El agotamiento de su largo turno en el restaurante pesaba sobre ella, sus músculos doloridos por horas de movimiento constante, pero los suaves y tranquilizadores movimientos de su bebé le trajeron un destello de consuelo. A pesar de la fatiga que consumía su cuerpo, una paz tranquila se apoderó de ella y exhaló profundamente, permitiendo que el momento de tranquilidad la inundara. Su sonrisa era débil pero genuina, sus ojos suaves, con la comprensión de que la vida había seguido adelante, estuviera lista o no. Incluso mientras su mente repasaba la escena de esa misma noche, el encuentro con Ethan permanecía fresco en sus pensamientos. Verlo de nuevo había sido un golpe, el que había anticipado durante mucho tiempo, y en cierto modo, había sido más fácil de lo que había esperado. Ethan, el hombre que una vez controló cada aspecto de su vida con precisión, que prosperaba en la dominación y el control, se había visto tan perdido cuando la vio. El destello de confusión, de incredulidad, en sus ojos, había sido casi justicia poética. Un momento que hizo que su corazón doliera con una mezcla de tristeza y reivindicación. Casi. La punzada de viejas heridas, la agudeza del dolor que nunca había sanado por completo, todavía era demasiado cruda para revisitarla. Las cicatrices de su pasado no se borraban fácilmente, y no importaba cuánto tiempo hubiera pasado, la marcarían para siempre. Un testimonio de un amor que una vez fue, pero que ahora se había ido, para no volver jamás. Los recuerdos surgieron sin ser invitados, inundando su mente con imágenes vívidas de una vida que se sentía tan lejana como otra existencia. La dedicación exclusiva de Ethan a Grace and Capital, las horas implacables dedicadas a construir su imperio, mientras ella se desvanecía silenciosamente en el fondo, una sombra en la estela de su ambición. Una vez había admirado ese impulso, la forma en que se sumergía por completo en su trabajo, convencido de que el éxito era lo único que realmente importaba. Al principio, se había sentido honrada de estar a su lado, apoyándolo en todo lo que podía, creyendo en el sueño compartido que estaban creando. Pero con el tiempo, se hizo cada vez más claro que ella no era más que una actriz de reparto en el drama en desarrollo de su carrera. Había intentado encontrar su lugar, pero con cada día que pasaba,
Era como intentar labrarse un espacio en una historia que nunca fue para ella. La noche en que había sacado a relucir la idea de tener hijos, una conversación que había dudado en comenzar, pero que sabía que tenía que tener, permanecía grabada en su memoria con dolorosa claridad. «Hijos, Clara», había repetido él, su voz fría y cortante, como si la mera sugerencia hubiera sido una afrenta a todos sus planes cuidadosamente trazados. «Sabes lo imposible que sería eso para nosotros en este momento. Mi tiempo ya está al límite, y la empresa exige todo lo que tengo». No había lugar para la negociación en su tono, ni rastro de ternura o comprensión, solo la brutal realidad de sus prioridades. Desde ese momento, Clara había sabido, en el fondo de su corazón, que la vida que había imaginado para sí misma, la que incluía una familia, hijos y una asociación construida sobre sueños compartidos, era simplemente incompatible con la implacable búsqueda de control y poder de Ethan. Descubrir que estaba embarazada había sido, de una manera retorcida, tanto un milagro como un cruel giro del destino. La noticia fue una chispa de vida en medio de todo el vacío que había estado sintiendo, pero no podía soportar la idea de decírselo a Ethan. Sabía, sin lugar a dudas, que él lo vería como nada más que una complicación inoportuna, una interrupción del orden preciso que había construido cuidadosamente alrededor de su trabajo y sus ambiciones. Nunca se había sentido más sola, y así tomó la decisión más difícil de su vida. Se fue, sin una palabra, sin mirar atrás. Su teléfono vibró de repente, contra el cojín a su lado, y el corazón de Clara dio un vuelco cuando vio el nombre de Ethan en la pantalla. Un sobresalto de tensión la recorrió mientras miraba la pantalla brillante por un largo momento, su mano flotando sobre el teléfono, sin saber qué hacer. Sabía que debía contestar, pero el peso de todo lo que había sucedido, los años de silencio y distancia entre ellos, lo hacían imposible. Finalmente, con un suspiro silencioso, silenció el teléfono, sintiendo una tormenta de emociones arremolinarse dentro de ella. Ira, tristeza, confusión, todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. Mientras tanto, a la mañana siguiente, Ethan entró en su oficina con su habitual paso autoritario, su rostro con una expresión de determinación concentrada, pero sus pensamientos estaban lejos de estar serenos. El peso de la noche anterior pendía sobre él como una nube, y se encontraba incapaz de quitarse la imagen de Clara, su repentina ausencia, la finalidad en la forma en que se había ido. Apenas reconoció los intentos de su asistente de discutir su agenda, despidiéndola con un gesto distraído antes de cerrar la puerta de su oficina con un aire de finalidad que no dejaba lugar a interrupciones. Solo se dirigió a su portátil, sus dedos moviéndose rápidamente sobre las teclas mientras se sumergía en una búsqueda de cualquier rastro de la vida actual de Clara, esperando, aunque no podía admitirlo del todo ante sí mismo, que ella todavía estuviera ahí fuera, todavía en algún lugar de su mundo, a pesar de todo lo que se había interpuesto entre ellos. No tardó mucho en descubrir fragmentos de su mundo, una modesta dirección en Queens, el exclusivo restaurante donde trabajaba, la tranquila rutina que parecía tan alejada del caos que había imaginado. Cada detalle que descubría era como una pieza de un rompecabezas, encajando de una manera que hacía que el misterio de la vida de Clara, después de su separación, pareciera aún más desconcertante. Pero lo que realmente lo dejó atónito, lo que lo dejó congelado de incredulidad, estaba enterrado en lo profundo de los documentos del divorcio, un detalle que inexplicablemente había pasado por alto en su momento. Clara no había pedido pensión alimenticia, ni un acuerdo, ni siquiera un gesto simbólico de apoyo financiero. No había pedido nada, ni una sola concesión. Era como si no necesitara nada de lo que él pudiera ofrecer. Nada. Lo había descartado entonces, distraído por las emociones del divorcio, pero ahora la ausencia de tal solicitud
le roía como una herida abierta. Recordó sus palabras de despedida con una claridad sorprendente, como si hubieran sido grabadas en su mente, indelebles y nítidas. Solo quiero seguir adelante, Ethan. En ese momento, lo había interpretado como una declaración de alivio, una indicación de que estaba lista para dejar atrás el pasado y abrazar un futuro sin el peso de su matrimonio fracturado. Pero ahora, en la quietud de la noche, esas palabras adquirieron un significado completamente nuevo. Se sentía como una omisión flagrante, como si algo vital hubiera quedado sin decir, una pieza del rompecabezas que no podía ignorar. No era solo una cuestión de seguir adelante, era como si Clara hubiera elegido deliberadamente cortar cualquier conexión persistente con él, emocional, financiera o de otro tipo. Al anochecer, Ethan había resuelto confrontar a Clara directamente. La sensación persistente en su pecho, la necesidad de respuestas, se había vuelto demasiado para soportar. Ya no podía vivir con las preguntas sin respuesta, arremolinándose en su mente. Llegó al restaurante cerca de la hora de cierre, sabiendo que ella estaría allí, su turno a punto de terminar. Eligió deliberadamente una mesa escondida en la parte de atrás, un lugar tranquilo donde estarían aislados del bullicio habitual. No quería crear una escena, pero no pudo evitar la tensión que se enroscaba en su interior. Cuando Clara lo vio, el shock fue inmediato. La sacudió. Un breve destello de reconocimiento en sus ojos, antes de que rápidamente lo enmascarara con desapego profesional. Se movía entre las mesas, realizando sus tareas, pero la presencia de Ethan flotaba en el aire como una pregunta no formulada, imposible de ignorar. Su intento de concentrarse en sus deberes fue inútil. La mirada de él la seguía, inquebrantable e intensa, y ella sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que sus caminos se cruzaran. Cuando sus ojos finalmente se encontraron, el peso de ello fue innegable. El filo inconfundible en su mirada, la mezcla de anhelo y frustración, fue suficiente para hacerla detenerse, su mano apretando la bandeja que llevaba. Intentó armarse de valor, mantener la compostura que había cultivado con tanto cuidado en los meses posteriores a su separación. Pero cuando la voz de Ethan resonó, suave pero insistente, ya no pudo ocultarse más. Clara, la llamó, su voz con una mezcla de urgencia y vacilación, como si estuviera luchando con las palabras que necesitaba decir. ¿Podemos hablar ahora? Su tono era exigente, casi brusco, como si la conversación hubiera esperado lo suficiente, como si ya hubiera pasado demasiadas noches en vela, cuestionando el pasado. No había calidez en su petición, solo un sentido de necesidad cruda, un deseo inflexible de claridad que no dejaba lugar a la negación. Clara se congeló por un momento, su corazón dio un vuelco, antes de girarse lentamente para enfrentarlo. Se preparó para la confrontación que había estado temiendo durante meses. Cada parte de ella quería marcharse, fingir que nada había cambiado. Pero la mirada en sus ojos hacía imposible darle la espalda a la conversación, que estaba pendiente desde hacía mucho tiempo. Mientras se dirigía a la mesa, la tensión entre ellos crepitaba en el aire, densa de palabras no dichas y emociones sin resolver. La mirada de Ethan se fijó en la de ella, y en ese momento pudo sentir el peso de todo lo que habían sido y todo lo que habían perdido. Sus ojos la atravesaron, como si buscaran respuestas que ella no estaba segura de tener. Los labios de Clara se apretaron en una línea firme, la sutil tensión en su mandíbula delatando su conflicto interno. «Estoy trabajando, Ethan», respondió, su voz aguda pero firme, sin delatar ninguna de las emociones que luchaba por mantener enterradas. «Esperaré», replicó él, su postura inquebrantable mientras cruzaba los brazos sobre el pecho, como un hombre preparado para atrincherarse para una larga espera. «No me iré sin respuestas». Su determinación flotaba pesadamente en el aire,
y Clara podía sentir su peso presionándola. Su resolución vaciló, solo por un momento, mientras el silencio se extendía entre ellos, denso e incómodo. El leve estrépito de los platos desde la cocina puntuaba la quietud, un marcado contraste con la tensión que se había instalado como una nube de tormenta sobre ellos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Clara exhaló un suspiro resignado, sus hombros hundiéndose ligeramente en señal de derrota. Asintió, sabiendo que esta conversación sería inevitable tarde o temprano. Horas más tarde, mientras las últimas luces del restaurante parpadeaban y se atenuaban, y el último tintineo de la cubertería cesaba, Clara se encontró saliendo al aire fresco de la noche. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ella, con una finalidad que resonó en la quietud de la calle vacía. Pero Ethan estaba allí, esperándola, su figura recortada contra el suave resplandor de las farolas. La tenue luz proyectaba largas sombras en la acera, extendiéndose como la tensión no resuelta que pendía entre ellos. Su presencia era una declaración silenciosa, una que le hacía imposible evitar la conversación por más tiempo. «¿Qué quieres saber?», preguntó ella, su voz fría y mesurada, aunque su corazón latía con fuerza bajo las capas de calma que tanto se esforzaba por mantener. Reflejó su postura defensiva, cruzando los brazos con fuerza sobre el pecho, como si se protegiera de la tormenta que estaba a punto de desatarse. La mirada de Ethan vaciló, su duda palpable en el aire frío. Antes de hablar, su mandíbula se tensó, sus palabras saliendo como un gruñido. «¿Por qué no me hablaste del bebé?». Clara inhaló profundamente, su pecho subiendo como si se preparara para el peso de la pregunta. Podía sentirlo, su crudeza. Se armó de valor antes de responder, cada palabra cuidadosamente elegida. «¿Por qué nunca quisiste hijos, Ethan?», dijo de manera uniforme, su voz cargada con el peso de una verdad no dicha. No tenía sentido traer un niño a un matrimonio que ya se estaba desmoronando, crear una vida que nunca habría sido bienvenida. Su mirada nunca se apartó de la de él, aunque pudo ver cómo su rostro se contraía de frustración. Su ceño se frunció y su voz bajó, el gruñido en ella ahora teñido de una ira latente. Esa no era una decisión que debías tomar sola. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. El corazón de Clara dio un vuelco, pero se negó a retroceder. Su postura se mantuvo firme mientras lo miraba a los ojos. El peso de la conversación aumentando, los años de tensión llegando a un punto crítico. Su voz se suavizó, solo un poco, pero la fuerza en ella permaneció inquebrantable. «¿Y qué habrías hecho, Ethan?», preguntó, sus palabras deliberadas. «¿Quedarte? ¿Por culpa? O peor, insistir en que yo no tuviera a los bebés?» Las palabras cortaron el aire frío de la noche, cada una más dolorosa que la anterior. No había vuelta atrás de esto. No se podía deshacer lo que ya se había dicho. Por un momento, su voz tembló, un destello de la vulnerabilidad que había mantenido oculta durante tanto tiempo, pero rápidamente la estabilizó, como si se anclara en la verdad. No quería que este niño creciera en un hogar donde no fuera realmente querido, donde el amor fuera una ocurrencia tardía. El peso de su admisión pendía entre ellos, pesado y sofocante. Ethan se quedó allí, con los brazos todavía cruzados, pero ahora sus hombros se hundieron ligeramente, la lucha drenándose de él. El silencio se extendió una vez más, el aire denso con lo no dicho. Ethan abrió la boca para responder, pero las palabras se negaron a salir. Era como si el mero acto de hablar se hubiera convertido en un desafío insuperable, atrapado en su garganta, alojado en algún lugar profundo, donde no podía ni agarrarlo ni liberarlo. Su razonamiento, por duro que fuera, sonaba incómodamente cierto en sus oídos. Por una vez, su característica bravuconería, la fachada de confianza y certeza inquebrantables que había construido a lo largo de los años, se desmoronó.
dejándolo vulnerable y expuesto. El silencio tomó su lugar, un compañero involuntario en ese momento. La ira, también, comenzó a burbujear bajo la superficie. No hacia ella, no hacia las palabras que había dicho, sino hacia sí mismo. Estaba furioso por el hecho de que había permitido que esta situación se desarrollara en primer lugar, que había contribuido a las circunstancias que habían llevado a Clara a creer que esta era su única opción. La comprensión lo carcomía. ¿Cómo había permitido que las cosas se salieran tanto de control? Deberías habérmelo dicho, dijo finalmente, su voz baja, su tono denso con una mezcla de frustración, arrepentimiento y algo más doloroso, autodesprecio. Merecía saberlo. El peso de las palabras quedó suspendido en el aire entre ellos. Cada sílaba, un recordatorio de las verdades no dichas que habían evitado. Clara, inquebrantable en su resolución, mantuvo su mirada con una expresión que parecía tanto cansada como resuelta, como si ya hubiera hecho las paces con la elección que había tomado, y ahora simplemente dependía de él aceptarla. «Merecías muchas cosas, Ethan», respondió, su voz firme pero teñida con la carga de años de sufrimiento silencioso. Pero este niño merecía aún más. Sin esperar su respuesta, sin siquiera una segunda mirada, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la sombreada entrada del edificio detrás de ella, dejándolo solo bajo el duro resplandor de las farolas, el aire frío de la noche presionando a su alrededor. En ese silencio, Ethan permaneció inmóvil, su mente dando vueltas con preguntas sin respuesta y verdades inquietantes que chocaban entre sí como olas en rocas afiladas. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? ¿Cómo pudo haber fallado en ver que Clara estaba cargando con el peso de decisiones que él había tenido demasiado miedo de tomar? La ira dentro de él se enconó, pero era una ira que no tenía un objetivo claro, nada contra lo que arremeter, nada a qué culpar, más que el enmarañado lío de decisiones que lo habían llevado a este punto. El sueño, tan esquivo como la paz, lo abandonó esa noche. Yacía en la cama, mirando al techo, repasando su conversación una y otra vez en su mente, como si por pura repetición pudiera encontrar una manera de darle sentido a todo. Las palabras de Clara resonaban en la oscuridad como una acusación de la que no podía escapar, una sombra que se aferraba a cada uno de sus pensamientos. La revelación sobre el niño, sobre su hijo, lo había golpeado con la fuerza de un trueno, dejándolo atónito, incapaz de comprender todo el peso de la situación. Pero no era solo la sorpresa lo que lo atormentaba, era la comprensión más profunda de que Clara, a su manera silenciosa, había creído todo el tiempo que él era incapaz de dar un paso al frente, incapaz de ser padre. Y esa creencia, esa suposición sobre él, lo carcomía implacablemente. ¿Tenía razón? Durante años, la paternidad le había parecido un concepto lejano a Ethan, algo que podría considerar algún día, cuando la vida fuera estable, cuando todo encajara. Pero ahora, enfrentando la realidad de su propia paternidad inminente, se dio cuenta de lo mal preparado que estaba realmente. La vida que había imaginado no era la vida que tenía, y no había escapatoria a ese hecho. La base de su existencia, la identidad que se había construido, se sentía frágil, como arena deslizándose entre sus dedos. Inquieto, dio vueltas en la cama antes de finalmente renunciar a dormir. Necesitaba espacio, un lugar para pensar, para recuperar algo de control. Sin decir una palabra a nadie, se levantó, se vistió rápidamente y se retiró a su oficina, un santuario de soledad donde siempre había ido para resolver decisiones difíciles. Sentado en su escritorio, el zumbido familiar de su portátil al encenderse le trajo una fugaz sensación de normalidad. Abrió la pantalla, sus dedos moviéndose mecánicamente sobre las teclas, buscando abogados de derecho de familia, buscando respuestas en el laberinto de la jerga legal. Su plan aún no estaba formado,
No estaba seguro de cuáles deberían ser sus próximos pasos, pero una cosa estaba clara. No se iba a quedar de brazos cruzados. No dejaría que las decisiones de Clara definieran su papel en la vida de este niño. Ya sea que ella lo aceptara o no, estaba decidido a estar presente, a luchar por su lugar como padre, incluso si eso significaba enfrentar la incertidumbre de en qué se convertiría finalmente ese papel. De vuelta en el restaurante, Clara acababa de terminar otro largo y agotador turno, su cuerpo dolorido por horas de trabajo duro, pero era el peso de su conversación con Ethan lo que persistía, una carga invisible que pesaba sobre sus ya agotados hombros. Se movía metódicamente, limpiando la última mesa, eliminando los restos de otra noche ajetreada, cuando Lucas Harper, el gerente del restaurante, notó su agotamiento y se le acercó con una preocupación silenciosa, casi vacilante. Su voz rompió una niebla de fatiga. «Clara, has estado distraída últimamente», dijo suavemente, sus ojos suaves de preocupación. «¿Está todo bien?» Clara, tomada por sorpresa, dudó un momento, sus manos congeladas a mitad de movimiento, antes de forzar una pequeña y tensa sonrisa, enmascarando la agitación interior. «Estoy bien, Lucas», dijo, su voz sonando más convincente de lo que se sentía. Solo cosas personales. No quería agobiarlo y, sin embargo, el peso de todo se estaba volviendo demasiado para soportar. Lucas, sintiendo que había más en la historia, no la presionó más, pero su preocupación era clara. Siempre había sido una presencia confiable en su vida, y sabía de su embarazo, de cómo lo había estado manejando sola durante tanto tiempo. Lucas siempre había dejado claro que estaba allí para ella, si alguna vez necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que la ayudara a llevar la carga. «Si alguna vez necesitas ayuda, sabes que estoy aquí», dijo, su voz cálida de sinceridad, ofreciendo una tranquila seguridad que hizo que el corazón de Clara doliera. «Gracias, Lucas», respondió suavemente, su voz teñida de gratitud, aunque sus emociones estaban en conflicto. «Ya haces mucho». Lucas asintió, entendiendo que a veces no se puede forzar a la gente a abrirse, y sintiendo que presionar más solo la llevaría a encerrarse más en sí misma. Puede que no conociera el alcance total de las luchas de Clara, pero admiraba su resiliencia, la forma en que lograba seguir adelante a pesar de todo. Aún así, incluso las personas más fuertes necesitaban a alguien en quien apoyarse, y Lucas estaba decidido a ser ese apoyo, lo reconociera ella o no, lo aceptara o no. Pasaron los días, y las cosas en el restaurante continuaron como de costumbre, hasta que Ethan comenzó a aparecer con una regularidad desconcertante. Ya no eran solo visitas ocasionales, aparecía casi todas las noches, sentándose en mesas escondidas en las esquinas, pero sus ojos nunca se alejaban mucho de Clara. Su presencia era como un desafío constante, una declaración silenciosa. No se rendiría, todavía no, por mucho que Clara intentara ignorarlo. Podía sentir el peso de su mirada, podía sentir la tensión que llevaba consigo, y eso la carcomía, desviando su atención de su trabajo. Lucas, siempre perceptivo a la atmósfera a su alrededor, comenzó a notar los cambios sutiles, la forma en que los ojos de Clara se desviaban hacia Ethan, cómo su postura se ponía rígida cada vez que él entraba. Comenzó a vigilar más de cerca a Ethan, sus instintos protectores activándose, interviniendo silenciosamente cada vez que sentía que las cosas podrían escalar. Lucas sabía que Clara ya había pasado por suficiente, y lo último que necesitaba era la presencia continua de alguien que se negaba a dejarla ir. A medida que los días se convertían en semanas, el conflicto no resuelto entre Clara y Ethan se cernía más grande, como una tormenta que ganaba fuerza en la distancia. Con cada día que pasaba, la tensión entre ellos crecía, un peso silencioso que ninguno podía sacudirse. Ambos estaban atrapados en una batalla entre los fantasmas de su pasado
y la niebla de un futuro incierto, cada uno lidiando con la misma pregunta no formulada. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar por un niño que ninguno había planeado, pero al que ambos estaban ligados para siempre, de formas que aún no podían comprender? La situación, que una vez fue una preocupación lejana, ahora se había convertido en una fuerza innegable que ninguno podía ignorar. Una fría noche de invierno, después de una cena tranquila y sin incidentes en un restaurante con poca luz, Ethan, como si reuniera todo su coraje, le hizo un gesto a Clara para que se acercara a su mesa. Su rostro estaba tranquilo, pero había un peso inconfundible en sus ojos, una mezcla de aprensión y resolución. El suave tintineo de la cubertería y los murmullos de las conversaciones cercanas se desvanecieron en un zumbido distante mientras el espacio entre ellos se espesaba. El silencio entre ellos pendía pesado antes de que finalmente hablara. Su voz, firme pero con el inconfundible trasfondo de una decisión que se estaba tomando, rompió la quietud. «No puedo seguir así», dijo, sus palabras deliberadas, cada una sintiéndose como un paso hacia algo irreversible. «Quiero ser parte de esto, de todo». Sus ojos se fijaron en los de ella, buscando algún tipo de reconocimiento, o quizás un destello de esperanza en sus ojos. Clara arqueó una ceja, sus brazos cruzándose instintivamente sobre su pecho, como para protegerse de la vulnerabilidad que se estaba infiltrando lentamente en el aire. Se burló, una risa amarga escapando de sus labios mientras negaba con la cabeza. «¿Parte de esto?», repitió, su voz goteando escepticismo. «Ethan, ni siquiera entiendes lo que eso significa. Todo lo que siempre has querido es control. Y esto no es diferente». Sus palabras eran afiladas, un filo de resentimiento cortando la tensión como una cuchilla. Ethan inhaló profundamente, un intento silencioso pero visible de estabilizarse. Su mandíbula se tensó, mientras reprimía la frustración que amenazaba con desbordarse. «Puedo aprender, Clara», dijo, su voz firme, aunque la sinceridad detrás de ella parecía frágil. «Estoy listo para aprender, pero tienes que darme una oportunidad. No puedo simplemente quedarme al margen, viéndote cargar con todo sola». Su súplica era silenciosa pero desesperada, una rama de olivo extendida con manos temblorosas. Clara lo estudió intensamente, sus ojos entrecerrándose como si tratara de descifrar si había más debajo de la superficie, si había un cambio genuino en él, o si esto era solo otro momento fugaz de promesas vacías. Los segundos se alargaron mientras buscaba en su rostro algo, quizás un atisbo de una persona en la que pudiera confiar de nuevo. Después de lo que pareció una eternidad, habló, su voz teñida de un filo agudo. «Aprender no es suficiente. Ser padre no es algo que puedas controlar, Ethan. No es un papel que puedas simplemente asumir o delegar a otra persona. Es más que eso, mucho más». Sus palabras, aunque mesuradas, cortaron el creciente silencio como un viento frío. Antes de que Ethan pudiera responder, una figura se acercó a su mesa. El suave sonido de los pasos en el suelo pulido se hizo más fuerte, y pronto el gerente del restaurante, Lucas, apareció a su lado. Su expresión era serena, pero había un trasfondo protector en su postura mientras miraba entre los dos, sintiendo la tensión palpable en el aire. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, su voz tranquila pero cautelosa, consciente de las corrientes subterráneas de la conversación que se desarrollaba ante él. Clara, ansiosa por evitar cualquier confrontación o escalada adicional, respondió rápidamente, su voz más serena pero aún con un aire de finalidad. «Está bien, Lucas», dijo, sus ojos parpadeando brevemente hacia Ethan antes de volver a fijarse en el gerente. Esperaba que sus palabras pusieran fin a la conversación, que la tormenta latente entre ella y Ethan pudiera posponerse un poco más. Pero en el fondo, sabía que la tormenta era inevitable, y que era solo cuestión de tiempo
antes de que se derrumbara. Ethan, sin embargo, no pudo evitar notar la sutil, pero innegablemente palpable dinámica entre Clara y Lucas. Había algo en la forma en que interactuaban, un entendimiento silencioso que no podía precisar. Su mandíbula se tensó mientras cambiaba su mirada a Lucas, su expresión endureciéndose. Su voz, teñida de sospecha, cortó la tensión que se había instalado en el aire. «¿Y quién se supone que eres tú exactamente?», exigió Ethan, levantándose de su asiento con una intensidad repentina, su postura volviéndose rígida y confrontacional. Cuadró los hombros, sin estar dispuesto a retroceder. Lucas, sin embargo, no se inmutó ni mostró ningún signo de ello. Su calma solo pareció aumentar la irritación de Ethan. «Soy el gerente», respondió Lucas de manera uniforme, su voz fría y mesurada. «Y me estoy asegurando de que Clara no esté siendo acosada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas con una implicación subyacente que solo alimentó el creciente resentimiento de Ethan. Antes de que los ánimos pudieran encenderse más y la situación pudiera escalar, Clara, con una calma sorprendente, se interpuso entre ellos. Su presencia era imponente, su tono firme e inflexible. «Basta, Ethan», dijo, su voz sin dejar lugar a discusión. «Solo vete». Sus palabras fueron decisivas, y en ese momento, Ethan dudó, su mente luchando entre su orgullo y la innegable autoridad en la voz de ella. Apretó la mandíbula, los dientes rechinando de frustración. Pero después de una larga y tensa pausa, agarró su abrigo con un movimiento rápido y salió furioso del restaurante, la puerta cerrándose de golpe detrás de él. Mientras salía al frío cortante de la noche, una sensación de malestar persistía en la boca de su estómago, carcomiéndolo. Su ira hacia Clara por cortarlo tan abruptamente todavía estaba fresca, pero ahora su mente estaba preocupada por otra cosa. ¿Quién era Lucas para ella? ¿Cuál era realmente su relación? Tenía que haber más de lo que parecía a simple vista. Y cuanto más pensaba Ethan en ello, más inquieto se sentía. Las dudas lo carcomían, dejándolo con una intranquilidad que persistió mucho después de haber dejado el restaurante. La sensación persistente se enconó, negándose a soltarlo. En los días que siguieron, la inquietud de Ethan se transformó rápidamente en acción. No podía quitarse la sospecha de que algo andaba mal, algo sobre la vida de Clara que no había sabido o entendido. Así que tomó el asunto en sus propias manos. Contrató a un investigador privado, decidido a descubrir cualquier secreto que ella hubiera estado ocultando. Lo que el investigador descubrió le heló la sangre a Ethan y lo dejó tambaleándose por las implicaciones. Clara había rechazado un trabajo muy lucrativo en una empresa cercana, uno que habría aliviado significativamente sus cargas financieras. Lo había rechazado, citando que no aceptaría ninguna oportunidad vinculada a él, una revelación inesperada que dolió más de lo que Ethan quería admitir. En cambio, Clara se había estado matando a trabajar, asumiendo horas agotadoras en múltiples trabajos, todo para asegurarse de poder proporcionar un futuro estable para el bebé. La mente de Ethan corría mientras procesaba esta nueva información. Clara, al parecer, había estado haciendo sacrificios que él ni siquiera había empezado a comprender. Pero quizás el descubrimiento más impactante llegó cerca del final del informe. Un año antes de su divorcio, Clara había visitado a un especialista en fertilidad. Se reveló que durante su matrimonio, Clara había estado tratando activamente de concebir, un hecho que Ethan nunca había considerado. La sola idea lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Todo este tiempo había estado bajo la suposición equivocada de que Clara no quería hijos, proyectando sus propias prioridades y creencias sobre ella sin preguntarle nunca realmente sobre las suyas. La verdad era una cruda contradicción con todo lo que había pensado que sabía sobre ella, y el descubrimiento destrozó su percepción de su relación, dejándolo cuestionándose cuánto de su pasado
se había basado en suposiciones, en lugar de la realidad de los verdaderos deseos de Clara. Impulsado por una claridad recién descubierta, Ethan tomó la decisión de confrontar a Clara, una decisión que se había estado gestando en su interior durante días. Una noche gélida, cuando el frío del invierno se cernía denso en el aire, se paró fuera de su edificio de apartamentos, esperando. El viento frío le azotaba la piel, pero su mente estaba centrada únicamente en la confrontación que se avecinaba. Tenía que saber la verdad. Tenía que oírla de ella. A medida que pasaban los minutos, pudo ver su silueta en la distancia, dirigiéndose lentamente hacia él. Parecía cansada, sus movimientos pesados por otro largo día, y el agotamiento en su rostro era inconfundible. En el momento en que estuvo lo suficientemente cerca, dio un paso adelante e interceptó su camino. «Sé lo del especialista en fertilidad», dijo Ethan sin rodeos, su voz cortando el aire helado como una cuchilla afilada. Las palabras parecieron quedar suspendidas en la noche gélida, pesadas de implicaciones. Clara se congeló, conteniendo el aliento. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras lo miraba, con los ojos abiertos de par en par, por el shock y la incredulidad. «No tenías derecho a investigar mi vida», escupió, su voz teñida de ira, un filo de acero deslizándose en su tono. «Tenía todo el derecho», replicó Ethan, su propia ira burbujeando a la superficie, mezclándose con la frustración que se había estado acumulando dentro de él durante tanto tiempo. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Estabas tratando de tener un hijo mientras todavía estábamos casados? ¿Era ese tu secreto?» Clara se encontró con su mirada, sus ojos duros, pero no sin dolor. Su expresión era una mezcla de desafío y tristeza, como si estuviera luchando por mantenerse entera frente a sus acusaciones. «Sí, Ethan», respondió, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones que rugía en su interior. «Quería un hijo, quería una familia, pero dejaste muy claro que eso no era parte de tu plan, que yo no encajaba en tu visión del futuro. Me excluiste». El pecho de Ethan se oprimió ante sus palabras. La amargura en su interior amenazaba con desbordarse. «Y ahora, aquí estás, embarazada», dijo, el resentimiento filtrándose en su voz. «Tomaste esa decisión sin mí, sin siquiera darme la oportunidad de ser parte de ello». «No», replicó Clara con firmeza, su voz inquebrantable mientras lo miraba directamente a los ojos. «Tomé esa decisión por mí y por este niño, porque sabía, en el fondo, que nunca lo entenderías. No me habrías apoyado. Habrías encontrado una manera de excluirme aún más». Por un momento, Ethan se quedó sin palabras. Sus palabras cayeron como un puñetazo, golpeándolo más fuerte de lo que había esperado. En ese breve silencio, vio la profundidad de la soledad y el dolor que ella había soportado durante su matrimonio, la distancia emocional que había crecido entre ellos. Fue una comprensión aleccionadora. Y, sin embargo, a pesar de la vulnerabilidad que acababa de exponer, su ira permaneció. Ya no estaba dirigida solo a ella, estaba dirigida a sí mismo también. Había estado ciego a sus necesidades, a las luchas que ella había estado librando por su cuenta. Tomó una respiración profunda, tratando de calmarse. Después de una larga pausa, finalmente habló de nuevo, su voz más baja pero resuelta. «Quiero ser parte de esto. Quiero ser parte de tu vida y de la vida de este niño. No me detendré hasta que me dejes. He tomado una decisión». Clara lo miró fijamente por un largo momento, como si sopesara sus palabras contra todo lo que había pasado. Y aunque la ira todavía persistía en el aire entre ellos, hubo un cambio, una pequeña apertura en los muros que ambos habían construido a su alrededor. Los ojos de Clara se entrecerraron, el agotamiento entrelazándose con una feroz determinación que parecía arder a través del cansancio grabado en sus rasgos. Su voz era baja, cortando el aire con una autoridad silenciosa, pero innegable. «Entonces demuéstralo, Ethan. Empieza por mostrarme que puedes estar presente.
porque las palabras no significan nada. Con eso, giró bruscamente, sus tacones resonando contra el pavimento mientras desaparecía en el edificio, dejándolo allí de pie en el frío, bajo el implacable y duro resplandor de las farolas. El viento aullaba por las calles vacías de Manhattan, el frío calándole hasta los huesos mientras se quedaba allí, congelado, sus palabras resonando en su mente. Ya no se trataba solo de ganarse su confianza, se trataba de demostrar que podía ser alguien digno de ella. Era una batalla, y Ethan sabía que era una para la que no estaba preparado, pero que no tenía más remedio que luchar. Mientras Clara abría la puerta de su apartamento, el peso de su cuerpo la arrastró hacia abajo. El agotamiento la inundó, y antes de darse cuenta, se desplomó en el sofá, los cojines hundiéndose bajo su pesado cuerpo. Le dolía el cuerpo. Cada movimiento traía una ola de malestar, agudo e implacable, como si toda su existencia estuviera atrapada en un ciclo de dolor. La idea de su bebé, al que todavía le faltaban 2 meses para nacer, se sentía como una broma cruel frente a lo que estaba soportando. Había esperado que el desgaste físico llegara más tarde, pero era como si algo más profundo estuviera en juego. Un nudo de miedo primario se apretó en su pecho, un profundo instinto que le decía que algo andaba mal, mucho peor de lo que se atrevía a admitir. La voz insistente en su cabeza le decía que esto no era solo un simple malestar, era urgente, era una advertencia. Al otro lado de la ciudad, Ethan Grayson estaba sentado en medio de una reunión de negocios de alto riesgo, pero su mente estaba a 1000 millas de distancia, su mirada distante, sus pensamientos un revoltijo de frustración y miedo. Desde su última conversación cargada de emociones con Clara, una abrumadora sensación de inquietud se había apoderado de él. Cada decisión que tomaba se sentía equivocada, cada una cubierta con una duda desconocida que lo carcomía desde adentro. El hombre que una vez prosperó en el control y la certeza, ahora se encontraba ahogándose en un mar de incertidumbre, incapaz de sacudirse la sensación de que todo lo que había construido, todo lo que había dado por sentado, se le escapaba de las manos. Pero peor que todo eso, peor que cualquier acuerdo comercial o revés financiero, era la idea de que la había perdido, de que había roto lo único que más le importaba, la relación más importante de su vida, la que nunca había valorado realmente hasta que fue demasiado tarde. La reunión se prolongó, pero la mente de Ethan divagaba, perdida en una neblina de culpa y arrepentimiento. No fue hasta que el agudo zumbido de su teléfono sobre la mesa rompió su neblina que siquiera lo registró. Casi lo ignoró, descartándolo como otra llamada que no quería atender. Después de todo, los negocios habían sido una larga y agotadora serie de interrupciones últimamente. Pero algo en ello lo hizo detenerse. El número en la pantalla era desconocido, y por razones que no podía explicar, lo inquietó. Dudando, alcanzó el teléfono y respondió, su corazón acelerándose ligeramente en su pecho. «¿Señor Grayson?» La voz al otro lado era suave pero tensa, urgente y temblorosa. Era la voz de una mujer. «Soy Jenna, la vecina de Clara». La mención del nombre de Clara le dio un vuelco, su mente volviendo bruscamente al presente, cada sentido en alerta máxima. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué lo llamaba la vecina de Clara? El nudo de miedo se apretó en su estómago mientras esperaba que las siguientes palabras salieran del teléfono, sabiendo que lo que viniera a continuación podría cambiarlo todo. No se encuentra bien. Se niega a que nadie pida ayuda. No sabía a quién más contactar. Llegaron las angustiadas palabras, haciendo que el cuerpo de Ethan se pusiera rígido, el aire a su alrededor repentinamente eléctrico de preocupación y miedo. Un sentido de urgencia lo recorrió, el peso de la situación hundiéndose con cada segundo que pasaba. Sin un momento de vacilación,
interrumpió la reunión, su habitual comportamiento tranquilo, completamente eclipsado por la sensación de crisis inminente. Saliendo corriendo de la habitación, inmediatamente llamó a su conductor, instruyéndole que llegara al apartamento de Clara lo más rápido humanamente posible, poniendo cada gramo de velocidad que pudo reunir en la llamada. Cuando Ethan llegó a su apartamento, su corazón casi se detuvo en su pecho. La escena ante él era nada menos que devastadora. Clara estaba desplomada en el sofá, su piel cenicienta y gris, su pecho subiendo y bajando con respiraciones laboriosas y superficiales. Su pulso se aceleró, el pánico amenazando con ahogarlo, pero se armó de valor, viendo a Lucas, un vecino preocupado, a su lado, instando desesperadamente a Clara a aceptar ir al hospital. Sin embargo, como siempre, la terquedad de Clara era clara y se negaba. Clara. La voz de Ethan salió firme, pero densa de preocupación, sus ojos fijos en los de ella, con una intensidad que no dejaba lugar a discusión. No hay debate aquí. Vamos al hospital. Ahora. Clara abrió la boca para protestar, su cuerpo tensándose, pero otra ola de dolor la atenazó, cortando sus palabras. La mente de Ethan corría, cada pensamiento e instinto gritándole que actuara, y no perdió ni un segundo más. Con rápida determinación, levantó a Clara en sus brazos, acunándola contra su pecho mientras se dirigía hacia la puerta. Lucas se quedó congelado por un breve momento, sin saber qué hacer, pero la intensidad en los ojos de Ethan, su orden silenciosa, no dejaba lugar a dudas. Sin otra palabra, Lucas se hizo a un lado. El viaje al hospital pareció una eternidad, cada segundo extendiéndose en un borrón agonizante. El miedo de Clara se volvió palpable. Su agarre en su brazo se tensó mientras jadeaba por aire. «Es demasiado pronto, Ethan», respiró, su voz temblando de ansiedad, sus ojos abiertos de par en par, con una mezcla de dolor y miedo. ¿Y si algo le pasa al bebé? Las palabras atravesaron a Ethan como un cuchillo, la idea de que algo le pasara a ella o a su hijo por nacer, haciendo que su propio corazón latiera erráticamente en su pecho, pero se obligó a mantener la calma por ella. «No va a pasar nada», la tranquilizó, su voz baja y firme, aunque la ansiedad que corría por sus propias venas delataba su fachada de calma. «Estoy aquí ahora. No voy a ninguna parte». Clara exhaló un suspiro tembloroso, su cuerpo relajándose muy ligeramente, su confianza en sus palabras evidente en la forma en que su cuerpo se fundió en su abrazo, permitiéndose apoyarse en él mientras se apresuraban hacia el hospital. Horas más tarde, las estériles paredes blancas de la sala de partos se convirtieron en el telón de fondo del momento más intenso, crudo y transformador de la existencia de Ethan. El tiempo parecía estirarse y comprimirse a la vez, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir, dejando solo la desgarradora y absorbente realidad del momento que estaba viviendo. Se paró al lado de Clara, sosteniendo su mano con una fuerza que no sabía que poseía, ofreciendo palabras de consuelo que se sentían tanto extrañas como inadecuadas para la gravedad de lo que se desarrollaba ante él. Su voz, aunque firme, temblaba con una mezcla de impotencia y asombro mientras trataba de tranquilizarla, pero nada podía prepararlo para la visión de su rostro contorsionándose de dolor. Cada contracción parecía desgarrarla, y con cada mueca y jadeo, una grieta aguda se abría dentro de él, una grieta que parecía reverberar a través de su misma alma. Era una grieta en el muro inflexible que había construido alrededor de sus emociones a lo largo de los años. Un muro que lo había mantenido distante, intocable y desconectado de las cosas que realmente importaban, las cosas que había tenido demasiado miedo de abrazar. Y entonces, en medio del caos y la tensión, el llanto agudo y penetrante de un bebé resonó, cortando el aire sofocante, señalando la llegada de una nueva vida,
Un momento que lo cambiaría todo. El sonido fue primario y perfecto, haciendo eco del comienzo de un nuevo capítulo, un nuevo comienzo. Las lágrimas de alivio y alegría de Clara fueron inmediatas, cayendo en cascada por su rostro, mientras exhalaba un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El médico, con una sonrisa tranquila pero amable, confirmó la buena noticia. Un niño sano, nacido prematuramente pero que ya demostraba su resiliencia, su fuerza. La mirada de Ethan se desvió hacia las diminutas formas envueltas en una suave manta estampada, su corazón hinchándose con emociones que le eran tan extrañas, tan abrumadoras, que amenazaban con consumirlo. Eran emociones inexploradas, sentimientos que no se había permitido sentir en años, sentimientos que lo dejaron sin aliento y sin saber qué hacer con ellos. Cuando la enfermera colocó al bebé en los brazos de Clara, la vista fue casi demasiado para que Ethan la soportara. Clara, con los ojos llenos de un amor tan profundo y puro, miró el pequeño bulto como si fuera la cosa más preciosa que jamás había visto. Su mirada contenía un amor tan profundo e incondicional, y cuando miró a Ethan, fue con una calidez que lo sacudió hasta la médula. Se inclinó más cerca, conteniendo el aliento mientras miraba a su hijo por primera vez. Los rasgos diminutos, las manos delicadas, la piel suave, todo era suyo, y sin embargo, se sentía como algo completamente nuevo e inexplicablemente familiar. «Tiene tus ojos», susurró Clara, su voz suave, tierna y llena de afecto. Por primera vez en meses, el rostro de Ethan se rompió en una pequeña y genuina sonrisa, una sonrisa tan rara, tan llena de emoción cruda, que casi se sentía como una expresión extraña. Era una sonrisa que no había adornado su rostro en demasiado tiempo. Una sonrisa que se sentía como el primer destello de luz en una vida que había estado nublada por las sombras. En las semanas que siguieron, una tranquila transformación comenzó dentro de él. El mundo de Ethan, antes rígido y controlado, comenzó a cambiar. Sus prioridades cambiaron, su enfoque se agudizó y su determinación de ser parte de la vida de Clara y su hijo se volvió inquebrantable. Ya no podía soportar ser el hombre que había sido, el hombre que mantenía su distancia, que se contenía de las cosas que más importaban. Había un nuevo fuego dentro de él, un nuevo sentido de propósito, y por primera vez en mucho tiempo, Ethan sabía exactamente a dónde pertenecía. Los muros que una vez lo habían mantenido en su lugar, protegiéndolo de la vulnerabilidad, comenzaron a desmoronarse, pieza por pieza. No se contentaba con seguir siendo un observador pasivo de la vida. Estaba listo para sumergirse, para abrazar por completo el desorden y la belleza de la paternidad, para ser el hombre que siempre había esperado poder ser. Y por primera vez, estaba seguro de que nada en el mundo podría quitarle este recién descubierto sentido de propósito. Se lanzó a su mundo con un fervor que lo sorprendió incluso a él, reelaborando cada aspecto de su vida y remodelando sus prioridades hasta un grado que nunca pensó posible. Su carrera, que una vez fue el foco central de su existencia, se volvió secundaria mientras se dedicaba a asegurarse de que su familia estuviera en el centro de todo. Atrás quedaron los días de largas horas en la oficina y oportunidades perdidas. Ahora sus mañanas estaban llenas del sonido de la risa, los suaves arrullos de un recién nacido y la tarea siempre presente de estar allí para Clara en todas las formas posibles. La llevaba a las citas, hacía recados sin quejarse y se encontraba torpe, pero persistentemente, con la intrincada tarea de cambiar pañales. Aunque torpe al principio, aprendió el ritmo de la paternidad, lenta, seguramente, y con una ternura que no sabía que era capaz de tener. Clara, por su parte, observaba todo esto con ojos cautelosos, su escepticismo nunca desapareciendo por completo. Vio los cambios en él, el esfuerzo que estaba poniendo,
Pero la confianza, sabía, era algo frágil, algo que no se podía reconstruir fácilmente después de que tanto se había roto. A pesar de sus reservas, sin embargo, no podía negar el cambio tangible en Ethan. Su comportamiento se había suavizado, y por primera vez en mucho tiempo era más paciente, más presente. Su tendencia a retirarse en sí mismo había disminuido, reemplazada por una disposición a participar, a escuchar, realmente escuchar, de una manera que nunca antes había tenido. No era perfecto. Todavía había momentos de duda, momentos en los que el pasado proyectaba largas sombras. Pero había progreso, y eso era algo. El verdadero punto de inflexión llegó en una tarde cálida, del tipo que insinuaba el abrazo del verano, cuando Ethan decidió llevar a Clara y a su hijo, ahora llamado Liam, al parque. Mientras Clara se sentaba en un banco cercano, tomando un muy necesario descanso, Ethan se paró bajo la sombra de un roble, acunando a Liam en sus brazos, meciéndolo suavemente, como para tranquilizar tanto al niño como a sí mismo. Mientras miraba el pequeño y frágil rostro de su hijo, algo dentro de él hizo clic, una profunda comprensión desarrollándose en su interior. En ese momento, Ethan sintió como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Como si, después de todo el caos, los errores y la lucha, se hubiera vuelto completo. Fue una realización silenciosa y humilde de que estaba, en ese mismo instante, exactamente donde debía estar. Clara, dijo, su voz densa de emoción, temblando ligeramente con el peso de lo que tenía que decir. Sé que he cometido tantos errores. Sé que tienes todo el derecho a dudar de mí, a no confiar en mí. No espero que eso cambie de la noche a la mañana, pero necesito que sepas esto. Estoy aquí ahora. Estoy completamente aquí. Haré lo que sea necesario, no solo por Liam, sino también por ti, porque tú también lo eres todo para mí. Siempre lo has sido. La mirada de Clara permaneció fija en él y en su hijo, su expresión ilegible. No dijo nada, y el silencio entre ellos se hizo denso, palpable. Por un momento, el corazón de Ethan se agitó con incertidumbre, preguntándose si había dicho algo incorrecto, si se había expuesto demasiado pronto. El mundo a su alrededor pareció detenerse, el futuro incierto, pero en esa quietud había un destello de esperanza, por pequeño que fuera. Finalmente, ella habló, su voz tranquila pero resuelta. Creo en el cambio, Ethan, pero no puedo prometer nada. Va a llevar tiempo. Ethan asintió, reconociendo sus palabras, el peso del futuro presionando sobre sus hombros. Sabía que no sería fácil recuperar su plena confianza, pero por primera vez en años, estaba dispuesto a intentarlo, a luchar por lo que casi había perdido. Esa noche, mientras Clara acostaba a Liam, Ethan se paró en la puerta, observándolos con una sonrisa tranquila en su rostro. Comprendió ahora que esto era solo el comienzo. El camino por delante sería largo, lleno de momentos de incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. Y así, la historia completó su círculo. El hombre que una vez buscó controlar todo, ahora entendía lo que significaba rendirse, ser verdaderamente parte de la vida que se desarrollaba a su alrededor.